Empezamos la primera mesa. Buenos días a todos los presentes y también a los que nos siguen por las redes sociales. Recordaros que también podéis participar por las redes sociales mediante el hashtag SEON23. Y bueno, como decía Javier, pues empezamos con la primera mesa, que lleva por título Cáncer y fertilidad, ¿qué sabemos y qué avances se esperan? Tenemos con nosotros a mi izquierda a Susana de la Cruz, oncóloga del Hospital Universitario de Navarra, de la unidad de mama y de la unidad de cáncer hereditario. Y a mi derecha está Marina Olivé, que es paciente, que tuvo cáncer y es una historia que ahora nos explicará. Bueno, si os parece, Marina, empezamos contigo para que nos expliques un poco cómo viviste esta experiencia y cómo lo llevaste y qué supuso para ti el tener esta oportunidad de preservar tu fertilidad y luego ser madre. Bueno, a ver, yo ahora mismo voy a cumplir 33 años, pero a mí me diagnosticaron con 25. Claro, con 25 años no te estás planteando si vas a ser madre, si no, si cuándo. Y además, cuando te diagnostican de un cáncer, lo último que estás pensando es si vas a querer ser madre. Hay cosas que te preocupan mucho más. ¿Qué pasa? Realmente no se habla mucho del tema cáncer. La gente le tiene como mucho miedo. No es un tema que sea de una mesa cuando estás en una cena, en una comida. 25 años, te diagnostican de un cáncer y tú pues no sabes ni que un cáncer puede ser hormonal. O sea, no tienes ni idea de hacia dónde va ni cuál será el tratamiento. Gracias. Entonces, claro, cuando yo llego al Sant Pau, me atiende una ginecóloga y me dice, ¿qué ha pasado? Y ahí te rompes, porque te das cuenta de lo que está pasando. Y entonces te empiezan a hablar del tipo de cáncer que tienes, del tratamiento que te tendrán que hacer, de la operación. Y te dicen, bueno, ¿tú algún día querrás ser madre? Y dices, ¿y esto a qué viene? ¿Sabes? No, te coge muy fuera de lugar, pero luego con los años te das cuenta que gracias a ese gran equipo médico que van siempre un paso por delante, que han hecho coalición con Puigverd, cooperan juntos, pudieron hacerme 2 preservaciones ováricas y gracias a eso he podido ser madre. Me emociono cada vez que lo digo, además. Pero es una gran ayuda porque realmente el tratamiento hormonal te deja menopáusico. Y claro, eres menopáusica a los 25 años y sigues siendo menopáusica a los 33, pero te ofrecen la posibilidad de tener preservados unos óvulos de una niña de 25 años y poderlos usar con 31, pues fue una gran ayuda. Y no puedo evitar emocionarme cada vez que lo cuento, pero porque soy madre. Yo creo que si no fuera madre a lo mejor no me pondría así, pero sí, es muy importante el trabajo que hacen y es una ayuda muy Susana, grande. entiendo que es muy fundamental, como explicaba Marina, que esto ya se haga casi en el diagnóstico, en la primera consulta y de una forma muy personalizada, ¿no? Yo creo que hay varias palabras importantes. Una es personalizar, porque cada caso es diferente, las edades de diagnóstico son distintas, de hecho cada vez la maternidad se pospone, a veces los diagnósticos son casi con 40 Claro. y por lo tanto no es lo mismo, porque muchas veces 2 de cada 3 cánceres de mama, ya no es, quiero tocar como 2 temas, ya no es por los propios tratamientos de quimioterapia, sino porque a veces damos a posteriori tratamientos hormonales que al menos duran 5 años. Por lo tanto, la edad biológica también se suma. Pero yo creo que las 2 palabras principales son personalizar y la importancia de la primera consulta. Porque, y además lo has comentado, Sí. en la primera consulta tenemos que dar tanta información, lo hablábamos en estas sesiones que había a lo largo del Congreso, empatía, información progresiva, pronóstico, explicar efectos secundarios, plan de tratamiento, incluso no solamente para nosotros, y ahí el doctor de caso también lo ha explicado, que afortunadamente hemos ido aprendiendo en los últimos años, bueno, ya llevamos bastantes años, sino para el propio paciente a veces pasa a un segundo plano ese proceso y esa decisión hay que hacerla
previa a empezar muchas veces cualquier tipo de tratamiento de quimioterapia. Pongo el ejemplo de que afortunadamente ha habido muchos avances, tanto a nivel de varones, porque no hoy solo voy a hablar un poco, voy a incluir un poco tanto varón como mujer. Ya hay fármacos de quimioterapia que sabemos que se van a producir una alteración de la fertilidad posterior, muchas veces permanente, porque puede ser permanente o transitorio, y se hace ya una criopreservación de espermatozoides previa al tratamiento. De hecho, se organizan con consultas, es multidisciplinar, yo creo que también es otra palabra. Los compañeros de fertilidad los ven el mismo día, o sea, para que no se pospongan los tratamientos de quimioterapia. En las mujeres, las técnicas son tanto de preservación de ovocitos, pero también hay de criopreservación de corteza ovárica, sí, técnicas más experimentales, afortunadamente cada vez más exitosas. Pero sí que a veces hay que hasta posponer los tratamientos de quimioterapia, a veces en pacientes que no están operadas, ¿sabe? A lo mejor tienen el tumor puesto y hay que empezar con la quimioterapia antes y hay que decidirlo. Entonces, en ese sentido, no solamente en cuanto a las técnicas propias de fertilidad, sino lo que decía muchas veces es que para podernos quedar embarazados hay que parar los tratamientos oncológicos y eso también es asumir unos riesgos. Por eso es personalizar, porque claro, hay que balancear pros y contras y a veces hay tumores en los que sabemos que eso es un riesgo elevado. Al final yo creo que hay que dar la información y cada paciente decide. En ese sentido también en el último año en el Congreso Mundial de Cáncer de Mama, que es en San Antonio del 2022, se presentó los resultados del estudio POSITIVE, que es un estudio que incluía a nivel mundial en el que participaban 18 centros de aquí de España y que incluían pacientes con cáncer de mama con 3 escenarios. Cáncer de mama diagnosticado durante el embarazo o incluso incluía lactancia o un año posparto, pacientes que tenían un embarazo tras haber pasado un cáncer de mama o pacientes que realizaban procedimientos de fertilidad. Y lo que quería evaluar este estudio era si interrumpir el tratamiento hormonal, que al menos son 5 años, lo que dice sí, Marina, de que inducimos una menopausia, con un máximo de 2 años, habiendo pasado un mínimo de 18 meses de ese tratamiento hormonal, podíamos asumir, podía ser seguro si había más riesgo de recaída o no, y luego reiniciar el tratamiento. De hecho, el 75% de las pacientes reiniciaban el tratamiento. Bueno, pues con la cautela, que siempre yo creo que en oncología tenemos esa cautela y lo queremos, porque el objetivo es curar, sí, y que aunque mejoramos mucho, pero no siempre se puede conseguir, con un seguimiento de 41 meses, por tanto estamos hablando de algo más de 3 años, es un seguimiento corto, pero que lo que demostró es que era seguro interrumpir el tratamiento hormonal para intentar tener descendencia. Y por tanto, hasta ahora no teníamos evidencia, lo decíamos un poco en base a diferentes estudios, pero había incluso estudios contradictorios. Por tanto, yo creo que es un estudio mundial en el que hubo participación española de los 2 grupos cooperativos aquí nacionales, tanto de GEICAM como de SOLTI, y bueno, yo creo que es el empuje para tener una solidez, para hacer recomendaciones. A veces no es que no las hagamos porque no queramos, sino porque a veces no hay seguridad para ponerlo. Pero bueno, yo creo que hay que personalizar. Y es muy importante que seguir el consejo del oncólogo, vamos, bajo mi punto de vista, siempre. Y además, no sé, yo he podido hacer vida y tener una hija siempre siguiendo las pautas de mi oncóloga y, vamos, yo encantada. En ese estudio, más del 60% de las mujeres llegaron a tener niños, o sea, fueron partos a término. O sea, que yo creo que nos da seguridad, pero con la cautela, aunque siempre de que hay que seguir más a largo plazo. Y bueno, y luego, según los datos, yo creo que cada paciente decide y yo creo que lo importante es dar la información. Sí. Tampoco quiero abrumar a datos, pero bueno, en ese sentido ya la Sociedad Española de Oncología Médica, quiero decir que esto es de ahora del 22, pero ya hizo unas guías de fertilidad en las que participaron diferentes especialistas a nivel nacional en 2016. O sea, quiero decir que es un tema de gran importancia y sobre todo porque, desgraciadamente, el cáncer de mama, pues la teoría la sabemos, ¿no? 1 de cada 8 o 9 mujeres vamos a tener un cáncer de mama,
pero casi un 10%, aunque varían un poco los porcentajes en función de los estudios, van a ser en pacientes inferior a 45 años, ¿no? Entonces, yo creo que eso es… Y también cada vez posponemos más la fertilidad, por lo tanto, eso va a ser un tema vital en nuestras consultas en el día a día. Y en ese sentido también en marcha está el estudio Embarcam, que este es del estudio GEICAM, y este está en marcha para evaluar esos datos, y también tendremos los datos que presentaron del Positive, que era mundial, y el estudio Embarcam es el que está en marcha para conseguir toda esa información que vamos a poder tener más datos a nivel nacional, ese solo de centros españoles. ¿Hasta cuánto, igual es prematuro, pero hasta cuánto podríamos, digamos, reducir después durante estos 5 años del que es el tratamiento hormonal? ¿Sí? ¿Hasta cuánto podríamos reducir para frenar el tratamiento para gestar? ¿Es que se podía hacer a partir del primer año, del segundo año? El estudio Positive, que era el estudio mundial, lo que hacía era al menos 18 meses de tratamiento hormonal y permitía un parón del tratamiento hormonal un máximo de 2 años. O sea, y luego el 75% de esas pacientes retomaron el tratamiento hormonal. Por lo tanto, ese otro 25% o no retomaron, no sé si porque hubo embarazos posteriores o porque decidieron que no, pero esas pacientes que el objetivo era ver la seguridad de interrumpir ese tratamiento hormonal, el máximo 2 años. De Positive, sí. Te hacían estar mínimo 2 años de tratamiento hormonal antes de intentar, y además tenéis que estar 2 años con el tratamiento, parar los 6 meses, no puedes intentar quedarte embarazada si aún llevas algo de ese químico en tu cuerpo, obviamente. Eran 2 años, 6 meses y luego con el Positive han avanzado bastante. Sí, era una horquilla, ¿no? Pero sí, mínimo sí. eran 18 meses. Y de hecho, es que cada vez los tratamientos hormonales, de hecho, al menos 5 años, porque es que incluso hay pacientes que llevan 10 años de tratamiento hormonal. Por lo tanto, sí. Si esto encima, cada vez los tratamientos hormonales nos demuestra que son más eficaces durante tiempo más prolongado, para podernos quedar embarazados tenemos que parar ese tratamiento. A los pacientes nos dicen siempre que son entre 5 y 10 años y a partir de ahí por eso digo, al menos 5 años, sí. entre 5 y 10, sí, y por eso hay que personalizar, porque la situación es tan difícil, porque hay pacientes que son de edad muy joven que no tienen ni pareja ni se lo han planteado, pacientes que lo han pospuesto, claro. Y por eso al final que tienen ya descendencia previa, que no. Y Marina, ¿cómo viviste la decisión de...? Porque entiendo que esto igual te daba un poco de miedo el tema de interrumpir el tratamiento para... Da respeto, da mucho respeto, porque tú lo que sientes es que has pasado un cáncer, te han operado, bueno, en mi caso me operaron, 2 mastectomías, hice la quimio. Y bueno, cuando sientes que ya estás un poco estable, que no tienes mucho riesgo, te van diciendo un poco el porcentaje, porque tampoco yo tengo marcadores, y solo te puedes guiar por lo que dicen las pruebas y un poco cómo te encuentras. Claro, cuando dices, venga, y ahora lo interrumpo, para intentarme quedar embarazada, sientes como que esa pastillita diaria que te asegura un poco el no recaer, aparte de los años, porque cuanto más tiempo pasa después del cáncer, representa también, ¿no? Creo, oncóloga, que menos riesgo tienes de recaída. Pero claro, habían pasado 2 añitos, sí. Dices, y ahora paro el tratamiento Pero es que cuando decides algo así, es que tienes tantas ganas que, bueno, te fías mucho de tu médico y de las pruebas y tiras para adelante. Luego también mi oncóloga me explicó que la hormona del embarazo no me exponía, sino que al revés, bueno, no me exponía del todo, no era como yo me pensaba, que era como si mi cáncer es hormonal, con la hormona del embarazo es como que estoy mucho más expuesta. Me explicó que no funciona exactamente así, que no por el hecho de estar embarazada estaba más expuesta. Y pues bien, la verdad, al principio un poco de miedo, pero bien. En ese sentido hay datos como controvertidos y por eso este estudio, el Positive, es el primero que nos da como datos, porque se replanteaba si el embarazo podía ser factor protector o al contrario, un factor de riesgo, y había estudios contradictorios.
De hecho, también durante el embarazo y posparto, lactancia, se dificulta o no se pueden hacer pruebas de imagen. Por lo tanto, también todo tiene factores de confusión. Pero bueno, hay estudios que dicen que el tema de la fertilidad en pacientes jóvenes, sobre todo si no tienen descendencia, es un tema que preocupa hasta casi un 60%, entre 40 y 60% de las pacientes. Por lo tanto, yo creo que es un tema que hay que tocar, que la pega es que a veces no tenemos tiempo, por eso generamos todos esos retrasos a veces, ¿no? Porque son muchos temas para hablar. En una primera consulta hay que hablar de un montón de información, damos tanta que a veces el propio paciente se bloquea y somos conscientes y hay que dar la manera que lo entendamos y claro, y encima tocar otro tema tan sensible, pues dificulta. Y quizá también, como lo ha comentado el doctor Castro, cada vez mejoramos mucho las cifras de supervivencia, pues hay otros tratamientos, no solo de quimioterapia o de hormonas, sino incluso la inmunoterapia y cada vez afortunadamente tenemos más supervivencia en pacientes con inmunoterapia. Bueno, pues también van saliendo estudios, pues incluso en varones o en mujeres que también pueden afectar a la fertilidad, tanto de manera transitoria como permanente. Y bueno, pues quizá también en estos pacientes que no van a llevar una quimioterapia tan ablativa, pero que pueden llevar inmunoterapia, pues a lo mejor también es un tema que en las consultas tenemos que ir replanteando para valorar en qué momento evaluar, porque además, pues, por ejemplo, en varones pues la edad reproductiva es más prolongada, ¿no? Entonces, al final, son temas que avanzamos en la supervivencia y, por lo tanto, empiezan a aparecer otros términos que a lo mejor antes no los teníamos tan en cuenta. En varones, que antes lo comentabas, ¿también existe el mismo nivel de sensibilización o no piensan tanto en esto los varones? Entiendo que la información se les da igual, sí, pero no sé si observáis que a veces sí que hay diferencias de... Yo justo no trato apenas varones, pero está muy protocolizado y de hecho prácticamente todos los varones que van a llevar un esquema de quimioterapia que sabemos que va a inducir una alteración de la fertilidad posterior, van a un tratamiento de preservación de espermatozoides previo, además es mucho más rápido, en las mujeres hay que esperar al ciclo menstrual, hay que hacer una hiperestimulación hormonal previa para ver si hemos fabricado los ovocitos suficientes y además si son aptos, porque si no hay que volver a repetir un ciclo, por lo tanto estamos hablando de casi, depende de cuándo haya sido el ciclo menstrual, 1 mes o 2 meses de retrasar a veces los tratamientos de quimioterapia. También en ese sentido, esto ya no es tan reciente, concomitante, o sea, a la vez que ponemos los tratamientos de quimioterapia en pacientes jóvenes que queremos preservar la fertilidad, ponemos unas medicaciones, unas inyecciones que son los análogo LHRH, que lo que hacen es como dejar los ovarios en reposo de manera que los preserven y tengan menos toxicidad a los citostáticos, a la quimioterapia. Ya sin técnicas, ya como fármaco, o sea, a la vez de nuestros medicamentos ponemos un tratamiento que son durante las quimioterapias para preservar los ovocitos y hay menos riesgo de amenorrea y infertilidad posterior. Porque a veces incluso eso es importante. A veces pensamos que la falta de menstruación, o sea, el no tener la menstruación es lo mismo que fertilidad, ¿no? Y a veces podemos tener menstruación, pero no es una ovulación eficaz o a la inversa. Correcto. Como decías antes, pues en el caso de Marina, pues un paciente muy joven con 25 años, pero hay muchas pacientes que pueden tener el cáncer 35 o 38, a lo mejor en el momento en el que están deseando ser madres, sí que tenemos, y entonces tienen que esperar mucho tiempo ya y ir a unas edades que ya ya es embarazo de riesgo. Todo lo que es el estudio POSITIVE, ¿cuándo se prevé que a lo mejor que se pueda instaurar, ahora ya se ha practicado, ¿no? Pero que se pueda instaurar ya de una manera de práctica clínica habitual en cuanto a interrupción del tratamiento? A ver, yo creo que esto ya lo podemos hacer y, de hecho, como ha dicho Marina, con los datos que ya teníamos, incluso antes se hacía sin esa evidencia. O sea, que eso nos da pues una robustez para poder hacer esa recomendación. Pero también, por otro lado, es como entender
Cuando digo no hubo diferencias de recaída, no es que no hubiera recaídas, es que en los dos brazos casi hubo, a un poco más de 3 años, hubo más de un 9% de recaídas. O sea, quiero decir, a corto plazo, a pesar de ello, pacientes que no suspendieron el tratamiento también recayeron. Por lo tanto, yo creo que no es que nos vaya a cambiar la práctica clínica del estudio POSITIVE, sino que nos da un poco la tranquilidad de que a veces personalizando en cada caso y no sabíamos si estábamos haciendo bien o no, nos da un poco la robustez de decir estos son los datos que hay, pero con la cautela de que el seguimiento es corto y ojalá no sea, pero a lo mejor a más largo plazo tenemos que decir pues hay más riesgo de esta estrategia. Entonces, de hecho, costó mucho incluir a nivel mundial pacientes. ¿Por qué? Pues porque era una, sin evidencia, era parar un tratamiento hormonal que sabíamos que cada vez los tratamientos más prolongados son mejor. Había estudios de 2 versus 5 años y era mejor 5, de 3 versus 5 años y era mejor 5. Y esta es la estrategia de, y de hecho 5 versus 10, casi en algún caso, es la estrategia de parar y retomar. Y ese yo creo que es el kit. Entonces, nos da pues, mucha tranquilidad, bueno, no tranquilidad, como mucha alegría, porque son datos que nos dan base para poder, pero con cautela de que el seguimiento es corto y que habrá que ver si puede ser una estrategia óptima o no. Y al final darle información, personalizar en cada caso, habrá tumores de más riesgo, otros de menos, y evaluar. Pero, bueno, la verdad que luego viendo, pues como hemos dicho, ¿no? Cosas tan bonitas, dices, pues ha merecido la pena, pero con la cautela y yo creo que personalizar en cada caso y dar la información para que el paciente decida. Mariana, me imagino que cuando te diagnostican lo primero es curarse, ¿no? O sí que estabas pensando en el tema de en el futuro ser madre. No, además, como comentaba al principio, cuando te diagnostican un cáncer, no sé si es por la falta de información o a lo mejor por la edad que yo tenía, pero yo no relacionaba un cáncer con un tema hormonal y por lo tanto con la maternidad. O sea, para mí no iba un tema atado al otro hasta que la ginecóloga, como comentas tú, en esa primera visita me da toda la información que tienen ya con mi biopsia y demás y me inicia el tema fertilidad y preservación ovárica. Y claro, ahí dices, ah, vale, que esto va de la mano, pero es que no eres consciente en un primer momento. En un primer momento tú lo que piensas es, ¿voy a tener que hacer quimio? Eso es lo primero que pregunté, pero tendré que hacer quimio, porque yo sabía que había gente con un cáncer que, bueno, pues a lo mejor solo tienen que hacer radio, que solo con una operación extirpan el tumor y el tejido que rodea es suficiente. Y yo, pues a lo básico, pues, me voy a quedar sin pelo. O sea, claro, 25 años, pues es que es lo que te preguntas primero. Cuando ya empiezas a saber un poquito más sobre tu cáncer, le empiezas a poner nombre y empiezas a saber más información y aparte te explican el tratamiento y entonces ya sí entras y ves que realmente abarca mucho más de los 4 pensamientos que tienes tú cuando te diagnostican. Entonces, pues creo que un poco te he respondido que no, en ese momento no piensas en eso, piensas en si vas a perder el pecho, en si tendrás que hacer quimio, en a quién se lo vas a contar y a quién no. Te inundan un montón de preguntas, pero claro, 25 años. A lo mejor alguien, por ejemplo, me pongo en un caso, cáncer de mama hereditario, una persona que a lo mejor una chica que su madre haya pasado por un cáncer, ya tienes un poco más de información. A mí con 25, pero si te coge con 31, ya sí relacionas un tema con el otro. Y seguramente sí haya personas, mujeres, que digan, uff, los planes, mis proyectos a corto plazo, claro, ahí es otra situación. Ahí sí que creo que sí que puede haber mujeres que en el momento que son diagnosticadas les venga enseguida el tema maternidad a la cabeza y por eso sirve tanto todo lo que están haciendo estos equipos de médicos en los hospitales en cuanto a oncología. Claro, seguramente uno de los temores que os encontráis en la consulta es, bueno, quiero preservar el óvulo, pero mi cáncer va a pasar a, si yo soy madre, va a pasar a, no sé si os encontráis de que haya miedo de... A nivel hereditario de todos los cánceres, a nivel general, sin poner mama, es que haya una causa genética o hereditaria que se pueda
es un 5%. O sea que, y afortunadamente cada vez identificamos más estos cánceres porque muchas veces los tratamos diferente, ¿no? Y en cáncer de mama pues es un 5 o un 10%. A ver, Pero yo, perdón, me refería en el caso de que hayas tenido a alguien cercano y antecedentes tengas un familiares, poquito ¿no? El tema- más de información, porque Sí. yo no había tenido a nadie cercano Claro. y a mí me faltaba muchísima información. No me refería en cuanto a hereditar hereditario. cuando eres No, padre claro, o una madre. cosa son las cifras y que las saben los oncólogos, Sí, pero a sí. veces el paciente que no, Sí. 25 años Claro. no sabes nada de cáncer y no puedes llegar a pensar que puede haber un tema hereditario, ¿no? Yo creo que es importante un tema de que quizás estamos como hablando todo de por interrumpir el embarazo, interrumpir el tratamiento hormonal para intentar tener un embarazo, pero que hay muchos pacientes que no interrumpen los tratamientos y se puede tener una fertilidad posterior. Yo creo que eso es importante. Hay diferentes esquemas de tratamiento de quimioterapia que sabemos por los estudios el porcentaje de alteración de la fertilidad permanente que puede provocar. Esos son los que ya se plantea prácticamente de entrada las técnicas de preservación. Y hay otros esquemas que lo más probable es que volvamos a tener a posteriori una recuperación de esa fertilidad. Y de hecho, por ejemplo, en cáncer de mama y embarazos posteriores, los estudios dicen, sin estos estudios más antiguos, sin este estudio reciente, que hasta embarazos posteriores sin tratamiento son factibles. O sea que yo creo que el caso que comentamos con Marina no es tanto por los propios fármacos en sí, sino por la edad biológica en la que nos presentamos, por la duración de los tratamientos, muchas veces hormonales, ¿vale? Y que esos son 2 de cada 3 cánceres de mama. Pero, por ejemplo, 1/3 de esos cánceres no son hormonales, por lo tanto, ahí no hay ni que interrumpir tratamientos, nada. O sea, bueno, volvemos a lo mismo, que es personalizar, ¿no? Pero que... Y, doctora, hay otro tema relacionado con cáncer y fertilidad, que es cuando el cáncer aparece durante la gestación. Esto también seguro que os encontráis con muchas pacientes que enseguida piensan que tiene que abortar y hoy en día pues hay tratamientos que se pueden compaginar muy bien sin efectos adversos para el feto, ¿no? De hecho, desgraciadamente, afortunadamente no son muchos, pero desgraciadamente cuando los hay nos marcan y marcan a todos. A ver, el primer trimestre de embarazo es el trimestre de más riesgo y de teratogenia, de que pueda afectar al feto. Por lo tanto, ahí se intenta obviar tratamientos sistémicos, pero afortunadamente tenemos quimioterápicos y otros fármacos que se pueden utilizar incluso durante el embarazo pasado ese primer trimestre. También a veces lo que se hace es adelantar el parto ya en fechas que sea viable y bueno, afortunadamente no son muchos, pero los hay. De hecho, ese es los datos que quiere recoger el estudio en Barcam. De hecho, contacté para que me dieran los datos actualizados antes de ayer y el estudio en Barcam, que es el estudio de GEICAM, del Grupo Español de Investigación de Cáncer Mama, incluye 28 centros de aquí nacionales, hay 646 pacientes incluidas y 45% de estos pacientes son cáncer durante embarazo. El 28% son pacientes que han hecho técnicas de preservación de la fertilidad y el 27% embarazo tras un diagnóstico de cáncer de mama. O sea, sin las técnicas o sin estar incluidos en el estudio positivo. Por eso que esto todavía no tenemos datos porque esto es otro tema, esto es con investigación y a veces faltan fondos, ¿no?, para poder investigación, a veces hay estudios que cuesta poder avanzar. Ojalá tengamos datos en breve porque eso nos contestará una situación muy, muy relevante. Sí. Entiendo que estando ya embarazada es una decisión muy si ya es compleja la de Marina, ¿no? Pues imagínate entiendo que es una decisión muy compleja, ¿no?, para una paciente. Es una situación, si cualquier diagnóstico oncológico es complicado, en un momento en el que tú estás pensando en otra cosa, en uno de los momentos más bonitos de tu vida, te damos este palo, pero bueno, yo creo que el mensaje es que se puede tratar yo creo que también hay que personalizar y hay casos y hay que dar la información y cada paciente decide, pero que afortunadamente, salvando el primer trimestre, pues podemos también
tratar a pacientes durante embarazo, incluso con tratamientos de quimioterapia. No con todos, pero bueno, que no atraviesen barrera placentaria y que sean de seguridad. Pero bueno, hay que personalizar, hay que dar la información, pero se puede continuar con el embarazo. Nos quedan unos 10 minutitos. No sé si en la sala tenemos alguien que quiera intervenir o hacer alguna pregunta. Es vuestro momento y si no, pues ¿alguien tiene alguna pregunta? Sí. Tenemos una pregunta. Dos preguntas. Fantástico. Hola, ¿qué tal? Mira, una pregunta para cada una. Para la doctora, no sé si ella tiene información, pero imagino que nos puede iluminar. ¿Qué pasa con las niñas que todavía no tienen la regla? Porque tengo entendido que también, bueno, se puede intentar. Lo que pasa es que seguramente si a los 25 es una cosa que te queda lejos, pues bueno, cuando eres una niña, 10, 11, 12, igual quien decide son los padres y entonces es la última de las prioridades. Y a Marina me gustaría preguntarle, todos sabemos que después del cáncer, aparte de alguna secuela física, también quedan secuelas psicológicas, que el hecho de poder haber sido madre igual te ha ayudado a enfocar de una manera diferente lo que viene después de la enfermedad. Gracias. A ti. Pues, a ver, esos son sobre todo, hay un registro, sobre todo de Estados Unidos, que es de niños largos supervivientes, sobre todo muchos son tumores o hematológicos o tumores tipo, hematológicos, linfomas o incluso sarcomas. Y la verdad es que cuando se produce en la adolescencia, tanto en varones como en niños que ya han tenido un desarrollo tanto de menstruación o incluso también de espermatozoides, es más fácil porque en los varones es la misma técnica y en las niñas se puede hacer también, que han tenido menstruación, la preservación de los ovocitos. Cuando es en niñas en las que no han desarrollado todavía la menstruación, es más complicado y de hecho hay estudios de técnicas de criopreservación ovárica, pero la verdad que son estudios todavía muy preliminares y todavía, desgraciadamente, no todos con una eficacia, ¿no? Pero ahí no se podría hacer preservación de ovocitos porque todavía no los hay y sí que se plantea y hay algún estudio de preservación de la corteza ovárica, pero con limitación, con dificultad y, bueno, la verdad que son situaciones más complicadas. Sí que en la adolescencia sí que hay más datos y las técnicas son las mismas. Me preguntabas sobre ese tipo de secuela psicológica, he entendido un poco, ¿no? Sí. A no estar pensando tanto como expaciente, bueno, todavía lo eres, pero exenferma, ¿sabes? Es que el cambio de mentalidad viene con el cáncer, no después. Entonces, tú realmente el replanteamiento de vida y de cómo ves las cosas te viene con la enfermedad. Lo que haces después es poner todo eso en práctica, gestionarlo todo de otra manera, pero el cambio de mentalidad y, claro, es que no es el momento del diagnóstico, pero es que luego tienes, en mi caso, por ejemplo, fue 1 año y medio de quimio. Ese año y medio de quimio tu vida se para, porque claro, dejas de trabajar, dejas de poder hacer la vida que hacías antes y empiezas a darte cuenta y a valorar ciertas cosas a lo mejor que antes no. Claro, se pasa muy mal durante unos meses largos, pero luego, junto a la calidad de vida que te dan, porque a mí me han ayudado muchísimo, y el poder volver a rehacer tu vida y en parte a reinventarte, porque es que no partes de cero, pero casi. Te han dado como otra oportunidad. Y además puedes valorar muchas cosas. Y sí, la verdad que es que mi conclusión es positiva. Me sabe mal porque sé que hay gente que a lo mejor lo estará pasando muy mal o gente que no habrá tenido un buen final, porque he convivido también, porque en la planta de oncología del Sant Pau, cuando te ingresan, es la misma sala que paliativos. Entonces, yo sé que, de momento, he tenido un buen final, por lo tanto, mi conclusión y mi forma de vida es muy positiva.
y muy emocional. Yo quizá quería decir, con esto del tema de fertilidad, de hecho en Valdebrón se publicó recientemente y bueno, y siguen en marcha el estudio, pero hay un estudio muy bonito relacionado con la fertilidad que es el diagnóstico precoz del cáncer de mama en la leche materna. O sea, en pacientes que han tenido con la doctora Saura, un embarazo y guardaban muestras de la leche materna y han podido identificar que ya en esas muestras de leche materna incluso nos podría ayudar, está en marcha y afortunadamente una beca de SEOM pues va a continuar incrementando, ¿no?, ese conocimiento, pero diagnosticar ya con ese fluido, la leche materna, pues qué pacientes pueden tener más riesgo, ¿no?, de poder desarrollar un cáncer de mama. Pero lo digo porque también en otro formato está relacionado con la fertilidad, ¿no? O sea que yo creo la importancia también de los ensayos, de los estudios, para seguir avanzando y para poder contestar cosas tan importantes, que son muy importantes, pero que es muchísima información y que cada paciente... Con la leche materna, perdón, entonces con la leche materna lo que veis es si el paciente es potencial... Sí, sería un screening. ¿Qué paciente por determinados biomarcadores? O sea, no que lo tenga, sino que... No, puede llegar a desarrollar. Vale. Es una herramienta que si se corrobora, entiendo que podría ser muy útil, como decía Marina, para hacer un cribado universal, ¿no? Claro, de todas las mujeres que han dado a eso luz. está en marcha y todavía pero ojalá sea otra herramienta más del screening, igual que pues el screening que a nivel nacional, pues mi comunidad se empieza a los 45 años, en otras comunidades a los 50, pues también se está replanteando si quizá hay que bajar la edad de diagnóstico porque de todas las esferas, quizá donde estamos cada vez incrementando el diagnóstico de cáncer de mama es en la población inferior a 45 años. Por tanto, quizá ese screening también se adelante. O sea que al final va todo enlazado, ¿no? Claro, a nivel reproductivo, bajar el screening siempre ayudaría a que luego puedas tener más posibilidades claro, reproductivas porque da más margen de diagnóstico, de tiempo, digo. Si uno va a tener un cáncer, ¿no? O sea, cuando lo diagnostiquemos, otra cosa es que lo diagnostiquemos más precoz y a lo mejor no necesiten tratamientos de quimioterapia y por lo tanto no necesiten fármacos que puedan afectar más a la fertilidad. Pero bueno, de todo el escenario, que la mayoría son a edades en edad no reproductiva, la media en España es en torno a los 60 años de diagnóstico de cáncer de mama, pero quizá otros rangos de edad se están estabilizando y donde aumenta el diagnóstico es en edades más jóvenes. Por eso se están replanteando el cambiar la edad de comenzar el screening. Pero bueno, lo de la lactancia materna, por enlazarlo no solo con la edad, sino con el tema de la fertilidad. Y bueno, pues toda herramienta de screening que nos ayude a un diagnóstico precoz siempre nos va a ayudar. No sé si tenemos alguna pregunta más aquí en la sala. Y si no ya, no sé, doctora o Marina, si queréis concluir, decir algo más. Bueno, yo creo que así concluye Marina, que seguro lo va a hacer espectacular. Yo solo que creo que hay que personalizar, pero que también es cierto que en la primera consulta, que es la más importante casi de la consulta de oncología, pero por otro lado es tanto boom de información, pero que tenemos que tener en cuenta todas las facetas del paciente para que abarquemos todo, porque si no tocamos todos los temas, probablemente a lo mejor luego algún tema tan relevante como es la fertilidad sea difícil de poder revertir y personalizar, y que afortunadamente gracias a la investigación y a los datos cada vez tenemos más datos pues, para poder tomar decisiones con mayor seguridad. Yo creo que... Mariana. Bueno, yo suelo decir que como paciente, si gracias a estas mesas redondas que ha organizado SEOM y yo como paciente puedo aportar mi granito de arena para animar a aquellas mujeres que pasen por lo mismo, pues yo ya soy feliz. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias a las dos y a todos los asistentes.